Carmen, buenos días. Pues efectivamente esto podría cambiar el curso de la cooperación en materia de seguridad, no solo entre nuestro país y el gobierno de Donald Trump, sino incluso en otras naciones de América Latina. No es tanto coincidencia el que el Departamento de Justicia haya dado a conocer el monto de la recompensa por información que según ellos conlleve a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, y ahora esto que da a conocer el periódico The New York Times. Esta orden que, de acuerdo a la información, firmó recientemente el mandatario estadounidense, ordenándole al Pentágono intervenir directamente en territorio marítimo y en tierra en otros países en contra de los cárteles del narcotráfico, especialmente los que trasiegan fentanilo, Carmen. Aquí debemos establecer que aun cuando el reportaje del diario estadounidense sostiene que legalmente no está claro cuál sería el papel del Pentágono en esta lucha contra el trasiego de drogas, debido a los asuntos legales que implicaría el caso de que en una intervención militar en contra de algún grupo criminal mueran civiles, sean culpables o inocentes, cuáles serían las repercusiones para el Pentágono, porque no estamos hablando de una situación de guerra. La estrategia, de acuerdo a lo poco que detalla el New York Times, es actuar en contra de las organizaciones del terrorismo internacional, como las ha etiquetado Donald Trump a estos grupos, delincuenciales, Carmen, los cárteles de nuestro país, ahora el cártel de los soles en Venezuela y otras organizaciones involucradas en esto. Lo que indica, poco de lo que se da a conocer, sin tener la información directa de la orden que firmó Donald Trump, es que pueden actuar las tropas en cuestión de defensa, es decir, si se encuentran en una circunstancia en las cuales sean atacados por el grupo contra el cual vayan a actuar. La Casa Blanca, que le respondió al New York Times a través de un correo electrónico, como indica el diario en su página cibernética, Carmen, es no rechazar la información, pero tampoco confirmarla, porque como dice al inicio de New York Times, se trata de una orden secreta, y lo del Pentágono pues actúa de esa manera, no dan a conocer los detalles de operativos que estarían diseñando. Lo que sí sostiene el periódico es que desde que recibió la orden, el Departamento de Defensa ha empezado a elaborar planes de intervención, tanto marítima como terrestre, en países de América Latina. Eso es lo que dice el periódico, América Latina, pero estamos hablando de la designación de grupos terroristas a cárteles del narcotráfico, que sabemos, pues en el caso de nuestro país, dieron a conocer a cuáles se referían, o a cuáles designaban como grupos terroristas. Así es que hay que estar muy pendientes de esto, Carmen. Y está Venezuela, y está Colombia, está México, claro. Sí, porque pues vamos a ver qué es lo que hace el Departamento de Defensa. Hoy el mandatario estadounidense se reúne con sus contrapartes de Azerbaiyán, y bueno, vamos a ver si habrá oportunidad de que se le pregunte sobre este asunto, aun cuando la información o la respuesta que recibió a las preguntas que hizo el New York Times a la Casa Blanca, pues no niega la información, y pues hay que estar demasiado pendientes, porque recordemos que en el caso de nuestro país, en el ahora llamado Golfo de América, el Golfo de México, han estado moviéndose buques artillados de los Estados Unidos, la presencia del Comando Norte aquí en la frontera entre México y Estados Unidos, y el vuelo de los drones, que recordarás, aunque titubeó en algún momento, la propia presidenta Claudia Sheinbaum admitió que habían estado siendo autorizados. Y ahora con esto que da a conocer de New York Times, de que está elaborando el Pentágono, o ya elaboró un plan para actuar en contra de los cárteles, pues parece que las antenas deben estar muy puestas en la estrategia que lleve a cabo Donald Trump, sobre todo en lo que nos han prometido en el gobierno mexicano, dar a conocer los detalles de esta cooperación binacional en materia de seguridad, específicamente
para detener el trasiego de drogas ilícitas, Carmen. Ni más ni menos, pues más que pendientes, efectivamente, con lo que publica The New York Times el día de hoy. Estamos hablando de que habría firmado entonces Donald Trump esta orden ya directamente al Pentágono para que se haga uso de las fuerzas militares en contra de los cárteles. Pues en América Latina, ese es el planteamiento. ¿Hasta dónde llega esta orden de Donald Trump al Pentágono? ¿Hasta dónde llega esta orden de actuar? ¿De qué manera en contra de los cárteles? Si la indicación o la orden es al Pentágono, pues ¿qué tipo de cosas podemos imaginar? Así es, y sobre todo porque están utilizando el argumento legal bajo la orden ejecutiva de Trump de designarlos como grupos del terrorismo internacional. Por eso te mencionaba al inicio el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque aun cuando dan a conocer el monto de la recompensa que estarían dando, hasta $50 millones, ahí establecen claramente no solo que el Cártel de los Soles es un grupo terrorista, sino que además lo están ligando al Cártel de Sinaloa. Y esas implicaciones, bajo lo que publica The New York Times, en este nuevo plan o orden que le dio Trump al Pentágono, dice claramente actuar contra los grupos del terrorismo que trasiegan drogas, especialmente fentanilo. Uno podría pensar cualquier circunstancia, pero habría que estar muy pendientes y sobre todo si hoy el mandatario estadounidense pues dice algo al respecto. En el momento que tengan oportunidad de preguntarle los reporteros que vayan a ir el día de hoy a la Casa Blanca. A mí lo que me llama un poco la atención es esto que hablan de América Latina sin ser específicos. Si te das cuenta, la nota es muy cuidadosa, Carmen, del New York Times, para hablar el caso de México. No lo menciona, habla más que nada sobre el tema de Venezuela, la nota al inicio. Entonces hay que estar, pues sí, alertas a todo esto y también a los detalles de este acuerdo en materia de seguridad que se supone nos deben de dar a conocer en los próximos días o que ya está terminado, que se negoció entre el gobierno de la presidenta Sheinbaum y el de Donald Trump. Pues ahí está este tema sumamente delicado porque efectivamente por muchos años hemos sabido que los gobiernos de México pues resistían a que Estados Unidos le llamara terroristas a los delincuentes organizados y se resistía porque sabemos que, y sabe el gobierno y los gobiernos que se han resistido a ello, que significa entonces dar un paso hacia la posibilidad de que Estados Unidos actúe contra el terrorismo. Una cosa son los delincuentes, organizados o no, y otra los terroristas. Hay preceptos legales distintos para una cosa y la otra, y el hecho de que ya Estados Unidos decidió hacer lo que ya es un hecho, que le ha llamado a organizaciones terroristas a estas instancias criminales de México y de otros países, pues es la puerta que se presumía se podía abrir y que parece que se está abriendo de intervenciones de algún tipo, dado que se les considera terroristas. Y habrá que ver también bajo ese argumento legal. Por eso me parece muy interesante lo que menciona el The New York Times, la legalidad que pudiera tener el Pentágono en la lucha contra el terrorismo internacional. Y ahí menciona el artículo al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque bajo la ley patriota de Estados Unidos, que se instrumentó después de los ataques terroristas de septiembre de 2001, es clarísimo lo que dice la ley de Estados Unidos, que toda entidad, persona u organización que tengan cualquier nexo, directo o indirecto, con los grupos terroristas, deben ser considerados también como terroristas. Por eso el lenguaje del periódico es importante. ¿Y a qué me refiero? A que si actuaría así el Pentágono, los países que sean sujetos a estas estrategias, si es que se llevan a cabo, podrían argumentar que en Estados Unidos también hay terroristas. ¿Por qué? ¿Quiénes compran la droga? ¿Quiénes la venden? ¿Quiénes la distribuyen? ¿Cómo se lava el dinero para pagar esa droga que llega del extranjero? Las implicaciones o ramificaciones son bastante amplias, Carmen, y de eso hay que tener bastante cuidado. Por eso el New York Times habla de la autorización jurídica y legal que tendría
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para actuar en territorio extranjero o incluso en territorio marítimo en el extranjero. Y eso es lo que da a conocer el periódico, que bajo el plan del Pentágono tendrían mucho cuidado en ese sentido. Puede ser contraproducente, vamos a ver hasta qué punto, porque también los fabricantes de armas estarían implicados con esos grupos terroristas, directa o indirectamente, como dice el Acta Patriota de los Estados Unidos. Aquí no estamos especulando, es simplemente leer textualmente lo que dice la Ley contra el Terrorismo Internacional de los Estados Unidos, vigente desde 2001, Carmen. Vigente desde 2001. Pues Jesús, muy fuerte lo que nos estás contando, muy fuerte lo que está dando a conocer The New York Times y lo que podría venir en México. Aún no sabemos si la presidenta se ha referido al tema, no sé si le han preguntado o no, no he podido detenerme demasiado en el monitoreo y no tenemos todavía registro de que la presidenta haya dicho algo, pero sí está para que lo diga, ¿no? Sí, claro, debería, sobre todo porque, insisto, te recordarás, en los últimos días han estado hablando de este acuerdo en cooperación de seguridad con Estados Unidos, que se supone ya está listo y que iban a dar a conocer. Obviamente en Washington no hablan absolutamente nada de esto, pero creo que hay que estar pues atentos a esto y preguntarle a la presidenta en qué consiste ese acuerdo de cooperación en materia de seguridad, que obviamente estaría muy lejos de esta orden que firmó Trump para autorizar al Pentágono de actuar en contra de las organizaciones del terrorismo internacional dedicadas al trasiego de drogas, los cárteles. Ni más ni menos. Jesús, seguiremos hablando por lo pronto. Gracias por estar aquí.